La agrupación Fuerzas del Cielo es el brazo armado de la Libertad Avanza. Y prueba fehaciente que las fuerzas del cielo están de nuestro lado. Gran noche en Mar-a-Lago para el líder argentino. Así lo define él mismo con vídeos del encuentro informal con Trump. La guardia pretoriana del presidente Javier Milei. Y con el magnate Elon Musk. Hoy el mundo es un mundo mucho mejor. Bienvenidos a un nuevo programa. Sí, esta vez el número 15. La niña bonita, dicen los cabuleros. La niña bonita, el programa número 15 del Poeta del Diván. Ya estamos acá llegando a la fiesta, tratando de ver en un poquito tiempo armamos el arbolito. Acá, mi nombre es Javier de Fox, el nombre de mi compañero es Fernando Ramírez, docente universitario y psicoanalista, y ya estamos próximos a la mayoría de edad. ¿Qué le parece? Sí, a los 15, ¿no? A los 18. Pero estamos próximos. Ah, sí, porque encima vamos más cerquita, vamos creciendo. Pero paso a paso, porque no hay que... Como con los suscriptores. Lo importante acá es que ya en algunos lugares del mundo, de este hermoso globo terráqueo, ya está haciendo Navidad, gracias a al compañero Maduro. ¿Sabía eso? Por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. ¡Arranca la Navidad! Ya empieza. Y a la vez... pesado, arma el arbolito y ya estamos viendo algún regalito que te vamos a dar en los próximos programas. Para vos, sí, para vos, para usted, para vos, como quieras llamarte. En este programa número 15, La Niña Bonita, El Poeta y el Diván, nuestras redes sociales, @el Poeta del Diván, en Instagram, TikTok, X, y próximamente vamos a armar algo en Facebook. Al final ahí pude dedicarle un poquito a Facebook a ver qué pasa. Sobre todo porque es para personas mayores como nosotros, Fede. Que un dato, estamos cambiando la composición. A la vez que estamos cerca de la mayoría de edad, por otro lado, bueno, tenemos nuestro igual costado no hay que más, no hay que ponerse triste porque tenemos la composición de nuestro público, que ya hemos llegado a pasar los 300 suscriptores. Un golazo, y la verdad. en TikTok, en la resonancia juvenil por excelencia de las redes sociales, estamos en 1300. Pero en YouTube también, ¿por qué? Porque en YouTube estamos cambiando el porcentaje de la franja etaria que nos ve. Antes nos veía sobre arriba de los 55 años, ahora, después de los 40 y pico, que es nuestra edad. Ahora los 30 y pico, que es la edad del gerente general de Google Studio, Nico Rickman. Y ahora estamos ya a los 20 y pico, lo están empezando a ver cada vez más. Me parece que un poquito por las payasadas que hacemos, me parece. Hacemos lo que mejor que podemos, sobre todo la payasada. Y que no está cayendo mal, porque los temas que tocamos son álgidos, como el tema de hoy. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque la verdad que es complicado. Sí, pero hay que empezar, ¿no? Porque no solo la situación nacional, que sabemos que es acuciante, la miseria que está avanzando día a día, a vos también te debe estar pasando, sino que esto se da en un marco más general y que tuvo un evento específico hace pocos días tuvo un evento específico que fueron las elecciones en Estados Unidos. Que para nosotros, para nuestra generación que ya pintamos cama a los 40 y pico, y para las nuevas generaciones también, Estados Unidos siempre se ha presentado como la meca del sueño americano, del lugar donde uno cumple los sueños si resiste. Hagamos grande América, el sueño americano y otras historias para contar. Así es, querido Javier. Hay que leer América de Kafka, muy buen libro. Gran libro, sí. Kafka, gran escritor, sí, ¿no? Sí. Aunque Deleuze dice para una literatura menor, pero justamente en esa literatura menor está la grandeza de un escritor como Kafka. Sí. Pero bueno, quedará para otro programa. Veremos qué pasa. Lo importante acá es que no solo la estamos pasando mal acá. Y un dato específico, un hecho que para nosotros merece una atención, que es lo sucedido en la selección de Estados Unidos, donde ha ganado nuevamente en su segundo mandato el 47º presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Bueno, suena la campana, supongo. Efectivamente, Javier, recientemente se consumaron las elecciones hacia las que miraba el mundo, prácticamente, en Estados Unidos, y
los dos grandes contendientes para repetir el clásico, ¿no? El sistema de los Estados Unidos entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano tuvo, ¿no?, en algún punto, por lo menos así lo decían algunos analistas, un efecto sorpresivo que dejaron en jaque a las encuestas, porque las encuestas daban, ¿sí?, una elección muy reñida entre la candidata demócrata Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump, pero los resultados fueron distintos a lo que se presentaba como una elección pareja, porque efectivamente Donald Trump hizo una elección, ¿no?, donde ha ganado de manera contundente contra Kamala Harris. Y ahí asoman algunos datos relevantes en esto, Javier. Por ejemplo, vos sabés que Donald Trump ha ganado con un voto muy significativo de los latinos. El 45% de la población latina votó por Donald Trump. Y ha tenido, incluso estados que solían ser estados demócratas por excelencia, fueron también, ¿no?, hacia el voto de Trump. Bueno, ¿qué es lo que pasó allí? Ahí me parece que amerita más hacer una lectura psicológica, que incluso en Argentina se han hecho libros importantes, el Medio Pelo Criollo, el Sonceras Criollo, ese tipo de cosas. Esta idea me parece, porque el problema del trabajo, o sea, de los puestos de trabajo, está en la orden del día de Estados Unidos, algo que quizás no se llega a los medios de comunicación, y que en principio afecta a los latinos, porque son los que en principio tienen los trabajos más descalificados. Y me parece, me animo a decir, tratando de hacer un psicoanálisis como usted, tiene que ver con cierta idea de que si viene otro que tiene la misma, que podría ocupar mi puesto de trabajo específico en un puesto más calificado, no lo quiero, entonces pobre contra pobre, inmigrante contra inmigrante. Ahí empezás a tocar el nervio del problema, y es efectivamente por qué ganó Trump. ¿Por qué ganó Trump y qué es lo que se proyecta en el mundo, Javier, a partir de estas elecciones, ¿no? ¿Qué tendencias son las que pueden resultar de estas elecciones? Bueno, en primer lugar, ganó Trump porque el Partido Demócrata ha hecho lo imposible para que gane Trump, ¿verdad? Los Estados Unidos se encuentran en una situación socioeconómica muy, ¿no?, convulsionada, vamos a decirlo así, donde hay serios problemas en materia de inflación, ¿no?, en materia de consumo, en materia de deudas hipotecarias, ¿sí? Han crecido de una manera muy importante los sin techo, pero además de esto, Estados Unidos se enfrenta, Javier, y esto es lo que ya nos va deslizando hacia el corazón del análisis que queremos compartir aquí en El Poeta y el Diván. Estados Unidos, además de esos problemas, entre comillas, internos, porque están estrictamente ligados, ¿no?, a la problemática de la crisis mundial en el capitalismo hoy, se enfrenta a un mundo que ya no es ese mundo en el que vos y yo fuimos educados, ¿sí?, bajo el mito de el gendarme eterno de este planeta. Y que se nota sobre todo porque, y lo he charlado con algunas personas que circunstancialmente pude charlar sobre el tema, mirá lo que hablo, ¿no?, con la gente, Te sabrá. pero sigue estando, y que me parece que es importante destacar esta cuestión, que estaba la idea, o está la idea quizás en algunos sectores, de que la selección de Estados Unidos, dada la fortaleza del Estado en sí mismo, es una suerte de elecciones a los capítulos de los Simpsons entre codos y podos o algo así, en la cual no hay mucha diferencia en la política interna y externa que puedan tener tal o cual candidato, más allá de algunas cuestiones tribuneras que puedan tenerlo. Podemos poner una subsección derrumbando mitos, entonces, si Charlie demuele hoteles, nosotros demolemos mitos. Bueno, entonces, Javier, ese es el segundo mito, ¿no?, que demócratas y republicanos son meramente calcos, ¿sí?, que sostienen sin más al gendarme del mundo. Bueno, como todo mito, contiene una parte de verdad, pero no se puede ascribir a ese sentido de una manera fija y dogmática. En primer lugar, Javier, lo que Donald Trump, ¿sí?, presenta de cara al pueblo norteamericano es un plan económico. Es un plan económico que viene a introducir líneas distintivas muy importantes respecto a lo que se venía, ¿no?, impulsando del Partido Demócrata. Donald Trump ofrece, ¿no?, de cara a sus electores, a hagamos grande, ¿no?, a los Estados Unidos y todo lo que veníamos remarcando, ¿no?, un plan económico
donde el espíritu norteamericano como espíritu nacional, como desarrollo económico, que recupere, ¿no?, el deseo de los padres fundadores. Pudimos ver hace poco circular un video de Donald Trump donde él reivindicaba a Washington, a Lincoln, diciendo que ellos habían podido leer mejor que la dirigencia política contemporánea cuál tenían que ser las bases de los Estados Unidos, que supone fundamentalmente proteger su economía, desarrollar, ¿no?, esa suerte de gran industria nacional que vuelva a recuperar, ¿no?, la confianza y el poder en el mundo, que viene muy socavada por el gigante chino, entre otras cosas. Ya ahora vamos a ir desarrollando eso. Y Donald Trump, por ejemplo, es quien sostiene, ¿no?, un plan de política proteccionista, ¿no?, en su economía, no solo con la vieja industria, ¿no?, el acero, la industria pesada, sino también, ¿sí?, una política que venga a proteger a lo que hoy en el mundo se considera la fuente, o una de las fuentes centrales de la valorización del capital, que es el capital de conocimiento, el capital tecnológico. Ahí entra esta suerte de socio sanguíneo que se le presenta a Trump como Elon Musk, ¿no?, a quien incluso, y acá lo vaticinaba nuestro presidente con algarabía, lo señalaba con algarabía, ¿no?, Trump le daría a Elon Musk un cargo similar al de Sturzenegger, ¿no?, ministro de Transformación y de Regulación, porque Donald Trump dice el acero, la industria, el capital de conocimiento tienen que ser fundamentalmente norteamericanos. La apertura irrestricta, que era más la línea ultramercado del Partido Demócrata y todo eso, tiene que llegar a un fin, a tal punto, Javier, que algunos analistas, caso de Carlos Pagni y otros, bueno, decían, Trump está dispuesto a colocar hasta un 60% de aranceles en la protección contra las importaciones chinas. Lo cual, bueno, sería importante ver qué efectos va a tener en la economía de Estados Unidos eso, porque podría llegar a un encarecimiento de los productos importados y rebotar en la inflación, si esto es posible. Porque en un punto, perdón, lo que esto como una suerte de imagen convertiría estas decisiones, que por ahora son potenciales. Porque, sí, estamos en el campo del discurso todavía. Porque en un punto en el gobierno anterior Trump había más o menos deslizado algunos lineamientos generales del mismo sentido y que mucho no innovó. Pero ahora estamos en un panorama diferente en la cual la victoria de Trump es más contundente, ha superado y... Tenemos, Javier, ha triunfado, ha logrado la mayoría en las cámaras. También hay una Corte Suprema, ¿no?, que le favorecería en las innumerables causas judiciales que Trump tiene, y por supuesto una homogeneización nada menor del propio Partido Republicano, claro, ¿no?, del que se dice ahora es el partido trumpista por excelencia. Claro. No me voy a poner muy psicoanalítico, trumpista, porque si no algunos se van a enojar después con el significante y todo eso, pero digamos que no es nada menor. Agradece que no te hiciera a Trumpeter. Sí, porque si no... Usted no se queda atrás tampoco con eso. Si no, porque tenía un título para el programa. No se queda atrás con eso. ¿Y con qué nos encontramos acá? Con que la economía de Estados Unidos, además de afrontar todos estos problemas y este discurso proteccionista de Trump, es una economía que está sumida en severos problemas en materia del déficit, de la deuda. Recordemos que tiene como uno de sus principales acreedores a China. Y si Trump está dispuesto a proteger a estos sectores capitalistas, ¿no?, que forman parte desde ya de las clases dominantes también, bueno, Trump tendría que conceder enormes ventajas, ¿no? Bajar el impuesto a las ganancias, también conceder beneficios en materia de rentas impositivas y otras cuestiones. ¿Y eso qué significaría? Significaría dar vía libre, ¿no?, a estos capitales, a estos proyectos, que sin duda va a traer serios problemas, no solo de cara a la importación en China, Javier, sino a otros lugares del mundo. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, con la Argentina, ¿no? ¿Qué podría pasar con la exportación de gas? ¿Sí? ¿Qué podría pasar, ¿no?, con los productos agropecuarios? ¿Qué podría pasar si Trump va no al muro quizás que quería levantar en México, sino al muro económico que dice que quiere levantar, ¿no? ¿Qué va a pasar con China, que a su vez es su principal acreedor? Pero no olvidemos que la obsesión compulsiva de Trump, él la presenta por el lado del confucianismo de China. A Trump le preocupa realmente
cómo lograr una verdadera victoria en la gran guerra económica que Estados Unidos tiene con China. Que hay un punto, porque en esto no solo... A ver, si nosotros hablamos de un Trump que vino supuestamente presentándose como un outsider y después no le dio el piné en su momento, en su gobierno anterior, ahora tiene todo un aval con un aval del Partido Republicano, el marco general de profundización de la crisis de Estados Unidos, también, y que aparece con un plan económico determinado, también aparece con un plan geopolítico determinado con una claridad que no se vio en su adversaria, que en un punto planteaba continuar lo que había. Sin duda. Bueno, lo que Trump hasta ahora está sosteniendo es que él quiere ponerle fin a la guerra en Ucrania, que en realidad es la guerra OTAN-Rusia, vamos a decirlo con todas las letras, ¿no? Y poner fin a esa guerra para Trump lo lleva a un acercamiento que ya, ¿no?, se ha destacado lo suficiente con Putin, ¿sí? Que no es inocente. Que no es inocente de ninguna manera, ninguno de los dos es inocente. Sí. Y decir, bueno, se cierra la canilla de financiamiento para la bomba de la OTAN en esta guerra, porque por un lado hay que atender importantes necesidades de una economía explosiva y contradictoria como la de Estados Unidos. Marcábamos la pobreza, la inflación, los sin techo, el déficit, la deuda, qué pasaría si se protegen a estos capitales, qué efectos tendría en el mundo, incluso con su principal acreedor que es China. No olvidemos, Javier, Estados Unidos en el intercambio comercial está después de China, así como está después de China también en materia de poder adquisitivo, ¿sí? Es muy importante señalar estas cuestiones, y Trump a lo que dice que se propone, por ahora es cierto, estamos en el terreno del discurso, dice: basta de esta guerra, acercamiento con Rusia, ir contra China, ¿no? Y efectivamente ir contra un nervio estratégico, ¿no?, de lo que significa la expansión de China capitalista en el mundo. Pensemos en la ruta de la seda, pensemos en los BRICS, pensemos en Irán, pensemos en la propia Rusia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está tratando de hacer Trump en definitiva? Y con esto, Javier, redondeo y ya te dejo, como dijiste vos, librar una guerra geopolítica, ¿no?, pero en función de una guerra económica, librar una batalla geopolítica en función de una guerra económica, porque neutralizar a China es para Trump hoy el proyecto de evitar que Estados Unidos se disuelva en lo que hoy se considera un mundo multipolar que desafía su histórica hegemonía. ¿Y el pato de la boda quién es en esto? El pato de la boda, aunque vos te sorprenda, aunque veas que tu primo, tu hermano, tu sobrino está tratando de sacar la ciudadanía italiana, el pato de la boda es la Unión Europea. Bueno. ¿Por qué? Porque un retiro o un desfinanciamiento por parte de Estados Unidos, que es el principal financiador dentro de la OTAN para la guerra de Ucrania, que si bien le dieron unos manguitos, le dieron antes de las elecciones. Pero el Partido Demócrata, y de hecho, Javier, Kamala Harris prometía continuar. Kamala Harris prometía continuar. Entonces, con la guerra y con el financiamiento. Y esta es la clave. El pato de la boda es la Unión Europea por lo siguiente, porque ambas líneas de la política de Trump, es decir, la política económica de proteccionismo, que implica liquidar en la práctica a la Unión Europea, que pensate lo siguiente: el 20% de las exportaciones de la Unión Europea van a Estados Unidos. Es decir, me quita el 20%, o sea, 1 de cada 5 autos o cosas que vendo, me suben el 60% los aranceles. Y a la vez, el espacio vital, a quienes dentro de la izquierda sabemos que a muchos no les gusta la idea de geopolítica, pero el espacio vital que representa lo que el kit de la cuestión de lo que es Ucrania y que es el motivo de fondo de la lucha entre Rusia y la Unión Europea, el desfinanciamiento implica una derrota de Ucrania. Básicamente estamos diciendo que en la mesa de negociación entre Putin y Estados Unidos, cuyo objetivo final de Trump es romper el frente entre Rusia y China, el pato de la boda es que Ucrania entregue un sector de su territorio, y resultando en la ruptura
que no es poco y que implica un nuevo el inicio de una nueva era, la ruptura de la OTAN. En una Europa que ya viene subordinada, Javier. Recordemos lo que pasó con el gasoducto Nord Stream, ¿no? Que era el conducto por el cual Rusia le vendía gas barato a Alemania, según las investigaciones relevantes, los propios servicios de inteligencia de los Estados Unidos lo volaron a ese gasoducto, y Alemania empezó a comprar gas más caro a Estados Unidos, siendo que Rusia era su proveedor de gas barato. Rusia es el país más sancionado en estos momentos y sin embargo allí lo tenés, con China, con Irán, con los BRICS, ¿no? Entonces digo, incluso exportando trigo a Brasil. Entonces digo, bueno, Trump sabe a qué frente se está enfrentando. Por supuesto, ningún Trump pacifista. Es un Trump que viene, o así lo dice también, a alinearse con el sionismo. Viene a alinearse con este Israel bélico que está masacrando el pueblo palestino, ¿no? Digo, tomemos en cuenta realmente las puntas que Trump quiere tomar en este tablero geopolítico. Trump sabe qué hacer, tiene un plan claro. Veremos si pasa del dicho al hecho. Pero falta un elemento más como marxistas acá. Un elemento más que lo veremos en el segundo bloque del Poeta y el Diván. Seguimos. Segundo bloque del programa número 15 del Poeta del Diván. Acordate en nuestras redes sociales, @el Poeta del Diván en Instagram, TikTok y X. Y también esto, si ya llegaste hasta acá, te pedimos que te suscribas, apretes la cadenita, la campanita. Tengo que ver si nos tiran. También ahí deben ser gente que Pero no quiere. ya hay algunos troll medio fachos. Y por supuesto, esto es todo a pulmón, somos laburantes, pero para seguir mejorando lo que estamos haciendo, acordate tu pequeño aporte, por más que pequeño que sea, canal.poeta.divan. Ya hay algunos compañeros y compañeras que están aportando y nos están ayudando a mejorar y a llegar más preparados como este programa que mereció todo un laburo previo muy interesante, aunque no parezca, aunque lo importante es cómo se mide eso. De nosotros, vamos a decirlo es a pesar de Claro. nosotros en muchos casos. ¿Sabes cómo se mide con la información que queda afuera? Que siempre queda algo afuera. Ah, seguro. Pero bueno, lo anunciado en el fin del primer bloque es lo siguiente. Porque falta un elemento como marxista. Que es lo siguiente. Falta el 2%. ¿Qué dice el 2%? ¿Qué dice el 2%? Es decir, ¿qué pasa en Troscolandia? Sí, enojate si querés. Pero no, estamos hablando de algo serio. Enojate pero miranos. ¿no? Claro. Enojate mirándonos. Es como el Escuchándonos. clima de época. Haitiano, ¿cómo dice? Haitianos. Haitianos. Porque ha ocurrido, fuera de joda, ha ocurrido algo interesante. Que es lo siguiente. Que más allá del 2% que vos podés chicanear como esquinerista, como peronista, como mileísta, como lo que sea, el trotskismo, los que se radican trotskistas, buscan explicar los problemas, tratar de entrar en una suerte de debate, de una explicación, una caracterización, una visión de lo que está ocurriendo, y no ha sido la excepción en esta oportunidad, en este marco. Y la expresión de esto ha sido el tercer evento internacional León Trotsky, que se realizó a mediados de octubre del mes pasado. Se ha realizado en Buenos Aires, después de haberse realizado primero en Cuba y después en Brasil. Ahora se realizó en Buenos Aires con la presencia más o menos de las corrientes más importantes del trotskismo. Vos recordás que el trotskismo siempre busca columnarse a niveles internacionales con distintas organizaciones, sean grandes, chiquitas, con mayor o menor influencia. Pero el grueso de las corrientes que se reclaman trotskistas a nivel internacional, que tiene la particularidad, recordar que el trotskismo en la Argentina es muy fuerte y ha sido objeto de estudios a nivel internacional, qué es lo que pasa con el FITU, con las votaciones, con el rol en los sindicatos, en los centros de estudiantes, etc., del trotskismo. En este sentido se ha realizado una serie de charlas en la cual hemos participado en algunas, hemos hecho coberturas de algunas, de una en especial que nos pareció muy interesante para este tema, que es el tema de la crisis mundial y un debate central que ha recorrido en todo Usted fue nuestro corresponsal, así que puede relatar un poco. Que ha recorrido todo este evento, que ha sido el problema de cómo definir lo que está pasando. ¿A qué guerra realmente nos enfrentamos? Claro, el primer debate que tuvo como inspiración la presencia de Alex Kalínico, que me gustaría que usted haga una... Recomiendo 2 libros de Alex Kalínico. Uno es Contra el posmodernismo, ¿sí? Hay una edición más vieja, no recuerdo
la editorial, y otra edición de Razón y Revolución, más reciente, un gran libro contra el posmodernismo, aunque tenga ese nombre panfletario, pero no se guíen por el título, los contenidos... ¿Está en sintonía con nuestro programa sobre la cultura woke o...? Pues sí, en ese momento le estaba analizando más lo que sucedió en los años 80, ¿no? Ya vísperas de la caída del muro, por la perestroika, pero realmente muy interesante cómo desde el marxismo examina de forma crítica el posmodernismo, Javier, pero además rescatando elementos de algunos autores. Kalínikos no aparece ahí con una posición sectaria, directamente anti-Foucault, no, con cierto respeto intelectual a los autores, suele entablar un debate serio con ellos, así con las teorías de estos autores, así que es muy recomendable. El otro libro también muy recomendable de Alex Kalínikos es El marxismo de Althusser, donde también pasa revista la obra de este autor, siempre muy polémico, demostrando que lo ha leído y con una rigurosidad intelectual, a mi juicio, nada menor. ¿Entra dentro del concepto de intelectual orgánico en el sentido intelectual del partido, Kalínikos? Porque él pertenece a una organización. Está en el SWP, ¿no? ¿Y el tamaño real? ¿Tenemos una idea? No, estamos hablando de una fuerza muy menor, pero me parece... Británico, estamos hablando de... Sí, pero una fuerza política muy menor. Pero bueno, digamos que reúne esas condiciones, pero carece de la estructura material por ahora para llevarlo. ¿Y afiliación internacional tiene? No sabemos, ¿no? Trotskista, cercano, bueno, no, en general ha estado acá en este evento León Trotsky, y ha hecho actividades también más particularizadas con intelectuales que no pertenecen a los partidos, pero también con los mismos partidos, un hombre amplio, digamos, a la hora de promocionar su propio itinerario, pero hombre que vale la pena también en materia teórica leerlo. Eso es lo que quería señalar. No, porque en esto, si vos me llamó la atención, si vos decís que contra el posmodernismo apunta a los 80, donde quizás no estaba tan fisonomizado este problema dentro de la izquierda mundial. No con las formas que estamos viendo que adquieren ahora. Exactamente. Entonces habla de una virtud. ¿Y qué ha marcado? Porque por lo que estuve observando, esta idea que tenía Kalínikos de que los conflictos de Ucrania, como hay gran debate dentro de la izquierda, en la izquierda argentina también, que debe ser estudiado en términos particulares, y que en todo caso lo que ocurre en Palestina-Israel, lo que ocurre en la tensión entre Corea del Sur y Corea del Norte, lo que ocurre en Taiwán Taiwán y China, ¿no? Taiwán y China, su base de su intervención durante todo este evento fue, muchachos, acá no estamos ante una suma de hechos aislados, es decir, en términos de lógica formal, sino que estamos ante expresiones particulares de un proceso general. Y esto abre un debate. ¿Por qué? Porque parte de la izquierda en estos eventos pareciera que, si bien no se animaron, quizás por la autoridad que puede ser Kalínikos, a decir que no es un evento, una suma de eventos particulares, su posición con respecto a lo que ocurre en Ucrania y Rusia muestra que lo entienden como términos particulares. Es decir, esta idea que sale de los manuales trotskistas, que viene de los manuales trotskistas, que es esta idea de los derechos a la autodeterminación de los pueblos. Un sector de la izquierda, estamos hablando del MST, izquierda socialista, sobre todo. El modernismo, se conoce habitualmente como el modernismo de la tradición de Nahuel Moreno. Y el Nuevo Más también. Que no son parte del fito, pero también tiene esta posición en la cual dice, muchacho, acá Ucrania es un país oprimido, ha sido invadido por Rusia, una potencia, que acá es un primer debate que me gustaría ver su opinión con respecto a si es capitalista o no Rusia, quizás, pero después me reta a mí porque dice que me excedo en el tiempo y tú estás planteando temas para programas de 4 horas donde yo, por ejemplo, no tendría lugar. Conozco su humor. Estamos para el año que viene estamos planteando un programa y un canal de YouTube, El Poeta del Diván, muy interesante. Bajo una filosofía muy interesante. Pero bueno, la cuestión es que está esta posición centrada en la cual, lógicamente, podemos hablar que Ucrania, durante los últimos 500 años, ha sido víctima de un intento de rusificación, para usar algún término que he leído en algún texto alguna vez, del país por parte de Rusia. Entonces, la postura que toma un sector del trotskismo es esta. Una postura que en un principio parece que ha tomado, según me han comentado algunos compañeros y compañeras de otras organizaciones trotskistas, de otras tradiciones,
que incluso el PT se ha tomado en un principio esta postura en la cual dice, muchachos, acá el pobre ucraniano, por más que lo dirija uno facho, Zelensky, un humorista, no sé qué era, y los hermanos boxeadores, toda esta idea, acá pobre están siendo oprimidos. Entonces, acá hay que ponerse del lado de los oprimidos. Pero lo novedoso es que, frente a esta posición, en el evento ha surgido, o se fisonomizó, otra ala, expresada centralmente por el Partido Obrero, Política Obrera y el PTS también, en la cual dice, muchachos, que hay que caer en el campismo. Pero acá viene una primera pregunta que usted, esto sí quiero que me lo responda. Haremos lo que podamos. Largue nomás. Si uno no está en esos lugares, ¿tiene una posibilidad de información, claridad y de praxis concreta para no caer en el campismo? Porque es algo que ocurre, no están ninguno. Yo le diría, citando al tristemente célebre filósofo Luis Barrionuevo, hay que dejar de robar por lo menos por 2 años con el campismo. ¿Por qué? Y porque acá el problema radica, ¿no?, en la necesidad de jerarquizar, ¿sí?, las dificultades y los desafíos que presenta esta guerra que tiene en vilo al mundo. Es una guerra, como usted dice, siguiendo la vieja cantinela, opresores oprimidos, Rusia contra Ucrania, o es una guerra de la OTAN para desmembrar, ¿sí?, neutralizar, ¿sí?, y evitar las zonas de influencia de Rusia. Porque entonces tenemos un escenario totalmente distinto. Y es lo que en la geopolítica, que en general la izquierda aborrece de lo que significa, ¿no?, el jugo analítico de la geopolítica, se denomina guerra proxy. Es decir, una guerra entre determinadas potencias, pero a través de un tercer escenario. Que no es casual que haya sido Ucrania, ¿no? Algo que, bueno, estaba en los planes de la incorporación de la OTAN y atentaba contra la zona de influencia de Rusia, y generó, después del golpe de Estado que hubo contra Yanukovych en el año 2014, la agudización de todos estos conflictos. No es una guerra que comienza en el 22, es una guerra que tiene su génesis muy importante en el 14, con el golpe de Estado contra Yanukovych y el ascenso del nacionalismo en Ucrania, que la embiste contra, entre otras cosas, ¿sí?, los grupos étnicos rusoparlantes, ¿sí?, que también desde ya tienen un lugar nada menor en Ucrania, junto con otras minorías que hay allí, hasta minorías, le diría, húngaras incluso, ¿no? Y que este nacionalismo vino a querer borrar y homogeneizar. Ahí tuvimos represión, tuvimos el incendio de la Casa de los Sindicatos. Estamos hablando de que este proceso comienza con el golpe de Estado contra Yanukovych por parte del Euromaidán, ¿no? Todas esas protestas pergeñadas por ¿Era la Revolución Naranja? Ahora no recuerdo, creo que sí. Creo que tendría que chequear eso. Porque creo que parte de este nacionalismo... Pero pergeñado por los Estados Unidos, Javier, también. Claro, concretamente, las plazas democráticas, republicanas, pergeñadas por los Estados Unidos, que después vino este golpe nacionalista que impuso un estado de acero. Digo, que impuso represión, encarcelamiento, ¿no?, arrasamiento del ejército contra la minoría. Bueno, y eso es lo que agudizó todo el problema de Rusia, ¿no?, que se resume en la anexión de Crimea. Anexión de Crimea que tuvo, ¿no?, un referéndum donde votó más del 80% de la población, que junto con las autoridades locales, municipales de allí, decidieron la incorporación a Rusia. Crimea, que Ucrania ya venía recortándole la autonomía. Entonces tenemos problemas muy explosivos. Pero hay 2 puntos. Uno, porque el argumento de Rusia es, muchacho, yo decidí invadir porque usted no cumplió los acuerdos previos, incluido la del 14, en la cual... los acuerdos no se cumplieron. No cumplieron los acuerdos en la cual Ucrania iba a ser... aunque sea de estado intermedio, exacto. Un Uruguay... Un estado intermedio... ¿no? Un Uruguay del siglo XIX. Cosa que la OTAN no cumplió y empezó a presionar en función de que se incorporara a la OTAN, lo que ahogaba. Ahora bien, hay otro elemento también,
Porque esto... Pero Javier, estamos marcando una diferencia porque no es este el ángulo por excelencia que se ha tomado en ese debate, en esa mesa, más allá de que haya habido posiciones interesantes como la de Calínico, pero estamos fraternalmente polemizando, ¿no? Digo fraternalmente en el sentido de que mantenemos un respeto, ¿no? Digamos, de cara a compañeros, gente que uno puede considerar, ¿no? De parte de determinadas luchas, todo, horizontes en común, pero acá hay un eje que divide aguas, ¿no? Claramente. Que quizás este es uno de los errores del trotskismo internacional y vernáculo, que es el siguiente, que es oponer geopolítica con una decisión de la etapa que transita la crisis capitalista actual. ¿Por qué? Porque en esto es complementario este concepto en la cual uno de los elementos fundamentales por la cual seguramente la OTAN empezó a avanzar sobre Ucrania, que es la idea de la restauración capitalista en Rusia, que lo convirtió en un elemento no solo de influencia política, sino también económica. Lo mismo que ocurre con China. Es decir, Javier, es complementario. Importante lo que decís. Importante lo que decís porque viene de larga data esto, Javier. Ya en los años 90, en el seno de los Estados Unidos, había una visión muy grande sobre qué hacer, no con Ucrania, qué hacer con Rusia. Porque había planes de expansión, ¿sí? Otantista, de decir, vamos a disgregar, incluso había planes de balcanización de Rusia. Y había esto que vos decís, ¿qué hacer frente a esa restauración capitalista? Y había cerebros de los Estados Unidos, y te voy a mencionar a alguien tristemente célebre como Henry Kissinger, sí. Como Henry Kissinger, que decía, esto es una locura, ¿cómo vamos a ir a balcanizar Rusia? Rusia sigue siendo una potencia nuclear fundamental. Rusia habrá tenido una enorme derrota política, social, económica y hasta cultural por la disgregación de la Unión Soviética, la perestroika, etcétera. Pero de ninguna manera es un infans, ¿no? Que está en una suerte de historia, ¿no? En la niñez de su presente. No, de ninguna forma, decía Kissinger. En todo caso, tenemos que ir acompañando este proceso de Rusia, siempre en nuestra esfera de influencia, promoviendo las cuestiones democráticas. O sea, la vieja política, el gendarme internacional. Claro, un intelectual de los golpes de Estado. Lo decía un intelectual de los golpes de Estado, porque Kissinger, Javier. No le dieron pelota, no fue esa la posición que primó. Y los Kissinger y compañía estaban de alguna manera advirtiendo lo que ahora está pasando, porque ellos decían, esto va a reavivar nacionalismos, va a reavivar sentimientos anti-Estados Unidos. Realmente el tipo tenía una visión estratégica sobre esto. Y no fue esa línea la que predominó. Lo estamos viendo ahora. Y este debate, entonces, cuando hablamos de restauración capitalista, es inevitable vincularlo con la restauración capitalista en China. Bueno. Que en ambos que ocupan, que representan 1/3 de la población mundial, más o menos si no me equivoco, y de los territorios también, en la cual acá hay que citar, y es todo un debate, que es Fukuyama, y la idea de que la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, etc. El fin de la historia, hay otras historias para contar. Habría todo un camino sin conflicto para la expansión económica, en primer lugar, y política en segundo lugar, sin la necesidad de una expansión militar en tercer lugar, cosa que no ocurrió porque estamos viviendo ahora justamente lo que mencionamos en el primer bloque, que es esta idea de que China es el segundo acreedor mundial de Estados Unidos y que es el mayor exportador o uno de los mayores. Lo supera en intercambio comercial, en poder adquisitivo, no olvidemos la ruta de la seda, no olvidemos hasta dónde llegan los. Entonces acá entra una cuestión donde debe un elemento que a mi entender está ausente en este debate que recorrió, más allá de las chiquiteces de las luchas faccionales que pueden existir y demostrar quién la tiene más larga, que existió en el tercer evento, esta idea del planteo que planteó Política Obrera y el viejo y querido Jorge Altamira, con la voz de Hassin, que es esta idea de que aquí hay una guerra mundial donde el conjunto de los otros expositores, de las otras corrientes presentes, dijeron, no, acá no hay guerra mundial. O sea, ellos caracterizaban que vamos a una tercera guerra mundial. Que ya estamos en una tercera guerra mundial. Estamos en una tercera guerra mundial, más pronto, que no es necesario la declaración formal y que los aspectos económicos y políticos están agotados y por lo tanto es necesario, se desglosa esta posición, es necesario, hemos entrado en una etapa en la cual
solo se va a enfrentamientos militares. Dicho esto, le pido a usted que pase de la información a la opinión, y si esta es la posición de Política Obrera, ¿qué piensa usted al respecto? No, me parece que ahí lo marca el peronismo. Acá hay una cuestión. Justamente, nosotros hablamos de que Trump tiene una política determinada. Tiene una política económica, una política exterior determinada, diferente a la previa. Que abre toda una consecuencia tipo dominó en la situación de China, que también está teniendo problemas económicos, en cuanto a que la tasa de inversiones anuales en China está bajando, por lo tanto los tipos están perdonando más impuestos, diciendo el criollo, para que la gente se quede, para que las empresas se queden. Lo que representa para evitar fuga de capitales, deslocalización de capitales, etc. Un tercer elemento que es Rusia, en la cual en el aspecto geopolítico y en el aspecto económico está avanzando por África, buscando avanzar en términos militares por Ucrania. Tengo una situación en la cual claramente hay todo un margen de acción que no es necesariamente un enfrentamiento militar directo. Más allá de que se ha declarado formal o informalmente, hay todo un marco, hay que ver la velocidad con la cual se agotan estas expectativas, este camino, pero todavía hay un margen de políticas de guerra económica y de guerra diplomática hasta llegar a la guerra militar abierta. En el mejor de los casos, entonces podemos decir, en el mejor de los casos, siendo diplomáticos, valga el significado que usted utilizó, podemos decir que es muy precipitado hablar entonces de tercera guerra mundial. Sí, que hay que preguntarse, y a vos te digo, comunidad de política obrera, ¿por qué tu partido sostiene esta política en tu vida cotidiana? ¿Por qué busca esta postura en la cual claramente se delimita del resto? Uno sabe, uno desde esa escuela, usted creo también, en la cual la delimitación es importante para encontrar la identidad. ¿Por qué toma esta posición que a nuestro entender, o por lo menos a mi entender, es precipitada cuando hay todavía un margen de guerra económica en curso que se puede llevar adelante? Así terminamos. Por supuesto, siempre con cosas para charlar, que eso es bueno en un punto. Perdimos el 2% después de esto, ¿no? El 2% de nuestro público. Y si no, comentanos hateanos, siempre es bueno. Se ríe Nico Risman. Igual le mandamos un saludo, ¿no? Y adelante con la lucha, desde ya. Por supuesto. Lucha. Así termina el segundo bloque de El Poeta y el Diván, programa número 15, La Niña Bonita. Tercer programa número 15 del Poeta y el Diván. Tercer bloque, hombre. Tercer bloque. Como más adelante. Niña Bonita, canal.poeta.diván si quieres aportar, nuestras redes sociales El Poeta y el Diván. Estamos acá en un tema álgido, aunque no parezca. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, que es esta idea de que Estados Unidos como referencia, más allá de esta multilateralidad que se habla hace varios años, o globalidad que se habla hace muchos años, tienen que ver también directamente, más ahora que antes, cómo se posiciona Argentina, o cómo se está posicionando Argentina con respecto a esto, y donde la izquierda argentina también condiciona qué posición toma al respecto. No solo en términos, perdón que te enojes, en términos oportunistas de, bueno, qué es lo más viable para la gente a la hora de decir si estoy con Rusia y toda esta cosa sovietista, o estoy con Ucrania, pobre país oprimido, sino también con la idea de, bueno, ¿cuál sería una política, un gobierno en términos de democracia burguesa? ¿Cuál sería un gobierno que podría intervenir mejor y que tendría su consecuencia en las masas argentinas? En primer lugar, si seguimos con la subsección Demoliendo Mitos, tenemos que marcar una contradicción en el mejor de los casos, ¿no? Muy llamativa, digo el mejor de los casos por la evidencia que tiene, ¿no? Llamativa es como muy obvio, pero por la evidencia que tiene de lo que significa Donald Trump hoy por hoy de su triunfo, y lo que Javier Milei aquí en la Argentina dice que se puede esperar de Donald Trump. Es decir, ¿hay una coincidencia ideológica? Sí, sin duda hay una coincidencia ideológica. Me parece que no. Hay una ideológica, dije. Porque en términos de extremas derechas, en términos de ir contra todo dentro de la batalla cultural, todo lo que huele a progresismo, movimiento woke, etcétera. Pero hay una diferencia de orden económico, ¿no? Que es lo que hace realmente incompatible las aspiraciones libertarias con las que Javier Milei viene
haciendo la carnicería que está efectuando en este país y lo que dice Donald Trump. Javier Milei justamente lo que impulsa es ese libre mercado absolutamente autónomo, sacro, divino, ¿no? Que consiste, entre otras cosas, en rifar y entregar recursos como litio, RIGI, ¿no? Que es lo que plantea, vengan los capitales acá, levanten en pala y en 4 años no dejan un mango, total se la llevan, pero nosotros vamos con el libre mercado, y lo que plantea Donald Trump con todo lo que dijimos anteriormente. En esto no es casualidad. Bueno, ¿qué va a hacer Javier Milei frente a eso? En esto, perdón, ya sé que para muchos es menos del 1%, pero no es casualidad el emparentamiento entre Moreno y Trump, en el sentido de que quien mejor, más a modo de calco, reproduce una política similar es la de Moreno a la de Trump. ¿En qué sentido? Pero no te olvides que Cristina también llegó a hacer un guiño hacia Trump hasta no hace mucho. Quieren destruir el Estado argentino, quieren reducirnos de vuelta a una simple colonia exportadora de materias primas y el resto que se joda. Y la verdad que no es el país que queremos, ni es el mundo que viene siquiera. Este idiota que está contento porque ganó Trump, pero que aprenda de Trump, que es nacionalista, que quiere que los trabajadores de las industrias de su país tengan buenos salarios y que los trabajadores vuelvan a tener buenos salarios norteamericanos, que aprenda, no que repita como un mono relojero todas las cosas sin ponerse a pensar un poquito lo que está pasando. No nos olvidemos de eso también. Una de las diferencias que hemos visto es la siguiente, que frente a lo que vos marcás bien, que Trump dice protejamos nuestra industria, Trump, Milei dice no, abramos todo, es decir que el RIGI, el litio, todo lo que se te ocurra. También está el punto en el cual el punto de partida es diferente. Vos pensás que Estados Unidos solo el 20% está sindicalizado, donde la flexibilidad laboral es lo que prima. En la Argentina no está, estamos un paso atrás, y quizás la ilusión de Milei, y esto hay que tenerlo claro, es que si uno adelanta, acelera ese proceso, va a poder tener los problemas que tiene posteriormente. Sí, además de la ilusión de que Trump va a abrir la canilla en el Fondo Monetario Internacional para que lluevan, ¿no?, los créditos e incluso hasta más. Bueno, pero en eso Milei se ha mostrado pragmático. Las inversiones. Hay que ver realmente qué pasa, Javier, por todo lo que comentábamos al principio. Trump, Estados Unidos, tiene serios problemas en su economía. Vuelvo. El déficit, la deuda, la pobreza, los sin techo. ¿Qué hace si quiere proteger a estos capitales del conocimiento, incluso la vieja industria, los Silicon Valley? Bueno, eso, ¿en qué favorecería a la Argentina? Si hasta vamos a tener problemas para exportar, se entiende, hasta los célebres productos primarios sin valor agregado, de los cuales este país ha vivido la División Internacional del Trabajo capitalista históricamente. Entonces, me parece que aquí hay un precipitado de opiniones, de sentencias, que el gobierno quiere instaurar como una máquina propagandística, y ahí entra lo que vos decís, porque sin duda hay algunas diferencias de matices, si querés en términos ideológicos, pero hay fundamentalmente coincidencias que hacen al ordenamiento de un rumbo político. A nivel internacional. Sí, a nivel internacional, pero lo que, como decía, con el paraíso de la flexibilización laboral y todo, que Javier Milei necesita solidificar acá en la Argentina, bueno, sobre todo en este momento que los analistas llaman veranito económico. Pero ¿no? Por eso digo, se reposicionó algunos puntos en el conjunto de la dirigencia política, incluso la izquierda, ha tomado nota que los destinos del país, para decirlo de alguna manera, están sujetos a los sucesos que ocurren en el Medio Oriente, en Ucrania y en el norte de Asia. Y a eso los obliga en un punto a un debate, un posicionamiento que claramente más que nunca rompe el margen de maniobra independiente por parte de Argentina. No es casualidad, claro. No es casualidad, claro. Porque el despido de la canciller Mondino tuvo que ver con esto, claro. Más allá de que hablan de una cama, todas estas cosas que siempre existen. No, pero fue una sobreactuación importante. Hablan de que existe todo un cuerpo diplomático, es decir, un sector del Estado instalado que tenía una vieja política, defendía una vieja política y triunfó en particular contra el bloqueo a Cuba, ¿no? Recordé. Contra el bloqueo a Cuba, una vieja política incluso, ¿sí? Que suscribía al conjunto del Concierto de las Naciones Unidas, y que
Milei muestra con claridad que él está apostando al caballo perdedor, no en un punto al que se puede parecer como el caballo perdedor. 186 países, Javier, se pronunciaron en contra del bloqueo a Cuba, que está bien, es un ritual folclórico en términos políticos, porque económicamente todavía la cosa está complicada como está, pero Milei necesita, como decís, homogeneizar su frente político ideológico con un alineamiento sistemático a los Estados Unidos y a Israel, y Mondino era un fusible que además, como decís, por problemas internos, eso se venía arrastrando, incluso contra Karina Milei y todo, bueno, tenía que ser eyectada. Pero, claro, esto es una muestra más en estas contradicciones que el gobierno muestra de cara a que el gobierno expresa de cara a este triunfo de Trump. ¿Por qué? Porque bueno, vos hablabas de los márgenes de autonomía. Bueno, no nos olvidemos que más allá de la prédica ya infantil, absurda, de Milei contra China, contra Brasil, a la hora de los swap, ¿no? A la hora de comprar, claro, la maquinita para imprimir billetes, acudió a China. A la hora de que Brasil nos saque de un problema con la energía, acudió a Brasil. Y bueno, entonces se trata de necesidades pragmáticas, ¿sí?, que se dan de bruces contra una necesidad discursiva, insisto, de cara a la homogeneización del frente político en el gobierno, como vos decías, lo de Cancillería, y también a jugar, ¿no?, las fichas fuertes en la batalla cultural. Pero estas contradicciones hay que marcarlas, porque es la inconsistencia que el gobierno está dejando de claramente traducir. Va tomando una distancia, me parece, entre el discurso original de Milei, que ha abrazado un sector de la población, y la política práctica que está llevando a Milei, con esto de los swap y la renovación de los swap es un ejemplo. Exacto. Hay una distancia que tarde o temprano va a pagarlo. Bueno, hay que ver si paga un costo político. Donde está jugando, a mi entender, un elemento más importante. ¿Por qué? Porque a mí, en lectura que yo hago, hay un sector de la población que tiene esta lectura en sencillo, creo yo. Pasamos tremenda mal, aguantamos los trapos. Ahora ha bajado la inflación, algo que es indudable, sobre la base de una baja del comercio interno, pero hay que ver si sigue en términos de la cual el discurso original de Milei va modificando el discurso cultural, sí, y en donde entra lo que vos mencionaste hace un par de programas. ¿A cuán largo plazo es aguantable este discurso sin intervención de una usina de intelectuales como la que formó con Laje hace poco, que siga desarrollando, y cuánto es capaz de bancar, seguir explicando, justificando esto a lo carta abierta con Foster? Lo cual presenta un desafío a quienes nos reclamamos de izquierda, ¿no?, y forjar una alternativa, ¿no?, con un pensamiento también y una praxis revolucionaria, y bueno, la elevación intelectual para clarificar y actuar, ¿no?, en estos problemas. Porque vos fíjate que Milei quiere archivar, ¿no?, o directamente reniega de, ¿no?, uno de los aspectos más genuinos de Trump, que es el Trump del asalto al Capitolio, el Trump que viene a arrasar, ¿no?, con todo lo que signifique, bueno, el campo woke, progresista, izquierda, donde se mezcla todo con todo, ¿no? Y Milei justamente necesita condescender con eso para homogeneizar su frente político ideológico en un momento donde los analistas hablan de un veranito económico por la baja del dólar, por la baja del riesgo país, por alguna entrada de dinero con el blanqueo, es decir, el perdón a los grandes capitales, ¿no?, bueno, etcétera. Y el gobierno necesita reposicionarse todavía más, porque dice, bueno, es ahora, por eso las carnicerías contra las universidades, contra los jubilados, ¿no?, el ajuste, los despidos, el poder omnisciente de Sturzenegger ahora también, ¿no?, más allá de Caputo. Bueno, entonces no es nada menor para Milei, ¿no?, velar estas inconsistencias que nosotros marcábamos entre la política pragmática y su necesidad discursiva para seguir adelante con sus planes. Entonces ahí viene lo que vos decís. Bueno, ¿y cómo nos vamos a parar frente a esto? Ahí está. ¿No? ¿Cómo nos vamos a parar frente a esto? Partiendo de una debilidad importante que ¿Cómo nos paramos frente a esto? Porque con denunciar la inconsistencia sabemos que no es suficiente. Cualquiera de nosotros lo puede hacer, de hecho la izquierda lo hace sistemáticamente. Pero ¿cómo nos paramos frente a esto? Por ejemplo, de cara a lo que significa, ¿no?, la Agenda 2030, que lo conversábamos off the record, yo te decía, una nueva tasa Tobin por parte de Naciones Unidas para el desarrollo sustentable, el medio ambiente, ¿no?, que la sociedad civil se involucre más en determinadas problemáticas, toda una gran cortina de humo
frente a la magnitud que toma la crisis capitalista hoy en el mundo de cara justamente a todos estos procesos que estábamos señalando, Medio Oriente, estábamos discutiendo la Tercera Guerra Mundial, ¿no? El problema de Rusia, la OTAN, Ucrania, etcétera, y las secuelas que eso va a dejar, Javier, con lo que estamos viendo, el ascenso de las extremas derechas, ¿no? La liquidación de las conquistas que todavía conservan, ¿no? Las masas en determinados países, el arrasamiento de los derechos. Bueno, frente a todo esto, ¿cómo nos vamos a parar? ¿Como la izquierda de la Agenda 2030? ¿Vamos a entrar en el terreno que nos propone el gobierno y el imperialismo de Naciones Unidas, etcétera? ¿O vamos por una alternativa independiente? Vos decías, bueno, la lucha intelectual, ¿no? Lo que aquí en más de una ocasión insistimos del poeta del diván, como corriente de opinión que queremos, ¿no? Expandir desde nuestras materias reflexivas. Bueno, esto es lo que está abierto. Bueno, pero hay un punto, porque justamente la izquierda parte, a mi entender, de conjunto, más allá del valor que, por más que uno puede quedarse con esta lucha faccional de ver quién tenía más larga el tercer evento, ha sentado en un punto. ¿Te parece que tiene muy clara ya su corresponsalía, ¿no? Y las deducciones que hizo de ahí? Después, si perdemos audiencia, mire, vamos a tener que discutir. Más allá de eso, hubo un debate concreto en este sentido, en el cual está íntimamente ligado los destinos de la situación internacional con los destinos y incluido la batalla cultural y la fortaleza que puede tener la batalla cultural que quiere dar Milei, requiere una cuestión central. La izquierda viene desde atrás, la izquierda viene sin una primera desafío, sin haber logrado un mojón que es la idea de la Corte Internacional. No lo ha logrado. Incluso en su inmensa mayoría, cuando yo hablaba de la excepcionalidad argentina con respecto a la presencia e influencia de la izquierda, excepto Sri Lanka, que creo que el partido responde al secretario unificado, es decir, al que ha hecho un monumento al seguidismo, a los nacionalismos, no hay un balance en primer lugar que permita decir, muchacho, acá hemos estado presos los últimos 20 años de una política de plantarnos a la izquierda con la expectativa, en muchos casos correcta, de que la crisis capitalista iba a representar una crisis de representatividad dentro de la democracia burguesa que iba a ganar algo. Bueno, pero sin duda la carencia de fuerzas internacionales, ¿no? Por parte de la izquierda revolucionaria, justamente en estas zonas tan sensibles de guerras, de crisis, de procesos convulsivos, lleva a que después la discusión sobre una coma o lo que decías vos, los matices, que está bien en términos de elaboración política y hasta teórica también puede ser muy importante, pero sin ninguna consecuencia concreta de esto, ¿no? Porque el balance que hay que hacer, y eso es a lo que vos estabas apuntando, es, bueno, ¿por qué no existe, ¿no? Una verdadera o un impulso real y concreto como tendencia hacia la internacionalización, ¿no? De quienes nos reclamamos de las fuerzas revolucionarias? En un punto creo que ¿está hecho ese balance? Voy a inventar un síndrome. El síndrome Michel Pablo. Creo que tiene que explicar de quién se trata. Bueno, tenemos tan poco tiempo. Ya la producción nos marca la tiranía del tiempo. Después de la muerte de Trotsky y el rearmamiento, después de la Segunda Guerra Mundial, se rearmó la Corte Internacional, donde su secretario general era Michel Pablo, que decía, muchacho, acá nuestro rol, estoy simplificando, la vanguardia obrera la dirige los comunistas, los estalinistas, nosotros tenemos que ser en todo caso influenciar desde afuera a los comunistas. Vayamos a los centrismos. Y claro, entremos para influenciar y ser una suerte de policía de la moral. Que también predicaba la Tercera Guerra, Michel Pablo. Claro. Que también predicaba, ¿no? Una suerte de policía moral que influenciemos en esto en la medida de denunciar las barbaridades del estalinismo. Esto en la Argentina se ha expresado más bien en un seguidismo en los últimos 2 décadas, en el kirchnerismo, a nuestro entender, el conjunto de la izquierda, renegando algunas cuestiones claves que, por un lado, mirá, voy a entrar, quedan 5 minutos, pero voy a dejar, por un lado, el PT se ha tratado de marcar en términos muy generalistas, como esta idea de los soviets y construir una internacional, que ha sido su política que ha trasuntado. Dicen, muchachos, nosotros estamos mucho al lado, así que sigan, no, porque estamos mucho al lado. Y por otro lado, la política nueva, novedosa, que es muy interesante, la del Partido Obrero. Ajá. Por esta consigna fuera Milei,
Ajá. Donde puede entender uno. Hubo un acto en el Parque Lezama. Sí, hubo un acto hace unos días en el Parque Lezama. No, pero otro recientemente también. Hubo un acto recientemente, sí. En donde lanzó la consigna Fuera Milei, que quizás a vos te resulta familiar porque ha girado como hashtag en las asambleas populares a principio de año. Pero como marxista, cuando el lanzamiento de la consigna Fuera Milei debe estar sustentada en determinadas condiciones de la situación política que permitan hablar de un agotamiento de las alternativas, la construcción de una alternativa burguesa frente a la política, en este caso de Milei, de ajuste y represión actual. Es una gran pregunta. Esta consigna, que yo según estuve charlando con un compañero del Partido Obrero, tiene que ver con una manera de enfrentar a la línea clara que hemos denunciado acá en el Poeta del Diván, la línea clara de el kirchnerismo, incluso Patria Grande, de muchachos, dejemos que Milei se queme solo, que es la línea de Cristina, muchachos, dejemos que Milei se queme solo para que en el 2025 logramos un triunfo legislativo y que permita tener una mayor presencia parlamentaria, que bueno, y que eso cambiaría un poco la relación de fuerza. Pero así no fue en la lucha universitaria, por ejemplo, ¿no? Toda la discusión para el Parlamento, vaciar las calles e ir todo al Parlamento. No, estamos hablando de las fuerzas políticas, ¿no? Como el radicalismo, como el peronismo, que apostaron permanentemente a eso, a arrastrar todo hacia el Parlamento. Porque apunta a eso también en 2025 en esto, ¿no? Que redunde. El que no cuestionó esto, está bien, digo, yo comparto, hay que cuestionar eso, pero como decís vos, bueno, ¿sobre qué alternativa se supera este parlamentarismo de las fuerzas patronales? Esa es la gran pregunta, me parece. Estamos ante este problema central y con esto quizás después te dejo a vos cerrar esta disyuntiva. Si lo más avanzado que se puede plantear en el evento de León Trotsky es, muchachos, no nos ponemos de acuerdo si hay una guerra mundial o no, y repetimos como superación al campismo, es decir, frente a la masacre que representaría un triunfo de Putin y a la masacre que representaría un triunfo de la OTAN vía Ucrania, nuestra política es ni y repetimos la idea de construir un partido internacional de la clase obrera y los soviets, es decir, una apuesta a las masas. Y por otro lado, a nivel nacional, nos planteamos, bueno, fuera Milei y sin ver las condiciones concretas, a mi entender, merece una reflexión. Hay que propiciar salidas que, aunque no sean tan elegantes y estén más manchadas del barro, ¿no?, terminen siendo prácticas, sobre todo de cara a los sectores, ¿no?, a la gran masa de la población trabajadora, de la clase obrera, de quienes todavía miran todo este panorama con recelo, con desconfianza, con distancia incluso. Falta mucho para poder llegar allí todavía, ¿no? La tarea seguro es que quizás vos ves como algo lejano la masacre en Palestina, más en estas semanas donde se ha decidido la ocupación plena de Gaza por parte del ejército de Israel, donde un triunfo de Trump puede representar en su alianza, en su coqueteo con Putin, un avance y una conquista de los territorios por parte de Putin en Ucrania. Debemos ver que esto ya no es alejado del día a día que nosotros podemos ver de los problemas que tenemos cotidianos, del ajuste, la flexibilidad laboral, el RIGI, etcétera, etcétera. Tomate, más en YouTube, tomate un tiempito para reflexionar al respecto, para leer, informarte, porque más que nunca está ligado los destinos de la Argentina con cómo se desenvuelve la crisis mundial y las guerras en curso. Me pregunto, y con esto cierro, si la célebre sentencia, la crisis de la humanidad, la crisis de su dirección revolucionaria, se está tomando con los alcances que tiene o no. Así termina el 15º programa del Poeta y el Diván, 15, Niña Bonita. Muchas gracias Nico Rickman en Bubu Studios. Muchas gracias a todos por estar acá. Suscríbete a YouTube, El Poeta y el Diván, a nuestras redes sociales, @El Poeta y el Diván. Aportá si podés al canal .poeta.diván con una transferencia. Seguimos acá en la lucha, muy contentos porque hemos superado los 300 suscriptores, muy contentos con las devoluciones y seguiremos acá, nos veremos en la próxima, a ver que un programa por lo menos antes de fin de año estaremos con Pito y Matraca y un arbolito en Navidad. Muchas gracias. Arrancá vos con Troscolandia.
Sugerilo. Se cagó de risa todo el bloque. Hacete cargo de tu posición, boludo. Yo soy el Nini siempre, por eso. No, eso es una truchada, Nini. Vamos. Pero ahí puedes hacer una presentación un tanto, ¿no? Jocosa. Dennis es el único que rompe la bola con cosas que para mí no se fija nadie, pero bueno. ¿Paraste la grabación? No.